Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Eric Casadiegos, el cual vendremos a explicar con mis compañeros el tema de política económica en Colombia en los últimos 10 años. Está en los integrantes son Lady Tatiana Torres, Ana Alejandra Nieto Mendiola, Ana Paula Ramírez Fuentes y Andrés Mauricio Quevedo. Y que les habla yo, Eric Casadiegos, el cual presentaré a continuación sobre la política económica de Colombia. El PIB colombiano. El PIB colombiano, según un análisis que realizó el economista Robin del Instituto de Finanzas Internacionales, dejó que Colombia desde el 2012 el PIB colombiano ha crecido un 36%, en el cual veremos esta gráfica donde vemos que Colombia se posiciona en primer lugar en comparación de los países de Perú, Chile, México, Argentina, Brasil, sobre el crecimiento. Como podemos observar en esta gráfica, ver Colombia, que es como este rosadito, Colombia ha tenido un crecimiento muy productivo en los últimos 10 años, listo, a excepción del año 2020, que por causa de la pandemia hubo un déficit económico ya por el COVID-19, pero en la evolución de estos 2 años, del 2020 a 2022, ha presentado un buen avance de crecimiento en comparación con el país superior que es Perú. Como podemos ver, el crecimiento de Latinoamérica por causa del COVID-19, por causa de los conflictos en Ucrania, de los conflictos que ha tenido, digamos, Rusia con el continente europeo, aún no se ha reflejado y no ha afectado el PIB, ya que se logra posicionar durante los 10 años Colombia en primer lugar con un 36%, Perú un 34%, Chile 27%, México 13%, Argentina un 3% y Brasil un 0%. Listo, a pesar de que lo que vengo comentando de los conflictos que se han presentado en estos últimos 10 años, a Colombia se ha podido mantener e incluso ha aumentado un poco su PIB. Listo, tenemos que también resaltar que según el FMI, Colombia será la tercera economía con mayor inflación en este año. Se espera una moderación en el 2023. Listo, podemos también observar que en estos 10 años Colombia es el que se está posicionando con el crecimiento del PIB con un 36%, como vengo diciéndolo. También se proyecta el crecimiento latinoamericano. ¿Por qué? Porque en estos países se ha logrado mantener o incluso aumentar el PIB sin importar el conflicto que hubo en Ucrania con el país, con el continente europeo, incluso en el 2020 con la pandemia del COVID-19. Cordial saludo. A continuación voy a presentar los hitos importantes y los errores que desde la perspectiva del grupo se han tenido en el proceso. Algunos de los hitos macroeconómicos de los últimos 10 años que más prevalecen en Colombia son los choques externos del 2014 al 2016. La economía colombiana se vio afectada por la caída de los precios del petróleo en 2014, lo que llevó a desafíos como la depreciación de la moneda y los déficits fiscales. La volatilidad en los mercados internacionales también influyó en la economía colombiana. La inflación y la política monetaria en el 2016 al 2019. Durante este periodo, el Banco de la República implementó políticas para controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica. Las tasas de interés fueron un instrumento importante en este contexto. El COVID-19 y la recesión. En el 2020, la pandemia del COVID-19 impactó significativamente la economía colombiana, al igual que en todo el mundo.
hubo contracciones económicas y aumento del desempleo y hubo desafíos fiscales. La política de reactivación en el 2021 en adelante. Después del impacto de la pandemia, Colombia buscó estrategias para la reactivación económica, con un enfoque en la inversión, la infraestructura y la diversificación económica. Y por último, los desafíos fiscales del 2020 al 2021. La gestión de los desafíos fiscales, incluido el aumento de la deuda pública, se convirtió en un tema importante en la agenda económica. Bueno, errores que desde la perspectiva del grupo se han tenido en el proceso. A pesar de los esfuerzos para implementar reformas estructurales en áreas como la tributaria y la laboral, a veces ha habido resistencia o dificultades en la implementación, lo que puede frenar el proceso económico. Algunos críticos han señalado la fragilidad institucional en Colombia como un desafío para la implementación efectiva de políticas macroeconómicas. La corrupción y la falta de eficiencia en las instituciones pueden obstaculizar el éxito de las medidas económicas. En algunos periodos, Colombia ha enfrentado déficits fiscales significativos y la insuficiencia de ingresos en comparación con los gastos gubernamentales pueden tener implicaciones negativas para la estabilidad económica a largo plazo. Muchas gracias. 10 años. Bueno, como principales hallazgos se identifica que la década estuvo marcada por una desaceleración económica compartida con la región de América Latina y el Caribe debido tanto a la economía global como a la caída de los precios de los materiales, de las materias primas a partir del 2014. Esto, pues a su vez, por las consecuencias derivadas del COVID-19, la desaceleración se tornó en una crisis económica en 2020, pues que llevó a una caída de la tasa de crecimiento económico que pues nunca se había registrado en el país y una posterior recuperación en 2021. Como elemento clave, la baja productividad no ha contribuido en el crecimiento económico en la última década y pues tuvo una caída importante entre el 2014 y 2016 y al término de la década antes de la pandemia. A lo largo de estos 10 años ha habido una desaceleración, como pues ya lo había dicho, donde Colombia se ha caracterizado históricamente por tener un entorno macroeconómico estable, lo que ha permitido tasas de crecimiento favorables e incluso superiores a otras de países de América Latina y Caribe, y también países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. No obstante, el crecimiento ha sido muy vulnerable a los precios de las industrias extractivas, dada la gran dependencia del país del sector minero energético. Bueno, al igual que otras economías exportadoras de bienes primarios, la economía colombiana se benefició del boom de los commodities a principios del siglo e incluso se mostró relativamente resiliente durante pues, esta crisis económica global en el 2008. Desde mediados de la década pasada, el crecimiento se vio nuevamente afectado por la caída de precios internacionales de los commodities. De hecho, antes de la pandemia por COVID-19, sus consecuencias socioeconómicas, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB era casi la mitad del indicador al inicio de la década, como vemos, 3,2% en 2019 frente a 6,9% en 2011. La tasa de crecimiento económico anual promedio de la década de 2000 fue de un 4%, mientras que en la última década, hasta 2019, fue de un 3,6%. La tendencia se profundizó con la pandemia en 2020. La tasa de crecimiento económico se redujo a niveles nunca registrados en el país, pero vale la pena señalar que en 2021 se observó una fuerte recuperación. La desaceleración económica también se vio reflejada en la caída del crecimiento del promedio del PIB per cápita, que pasó de un 2,7% en la década del 2000 a un 2,1% en la década siguiente. Esta dinámica de crecimiento no fue homogénea en el país. A nivel subnacional existen diferencias importantes entre los departamentos. Al comparar el PIB per cápita promedio de la década reciente, se observan departamentos como Casanare y Meta con valores promedio muy por encima del promedio nacional, mientras como otros como Bichada, Vaupés y Guainía, mientras con unos valores por debajo, situación que pues, es el reflejo de la estructura económica sectorial a nivel departamental. Gracias. Aquí un sistema contable de partida doble, teniendo presente cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. Un sistema contable de partida doble es un método contable que registra cada transacción con lo menos dos entradas, asegurando que la ecuación contable siempre esté equilibrada.
Esto proporciona una mayor precisión y claridad en el seguimiento de las transacciones financieras de una entidad, facilitando la detección de los errores y proporcionando información más completa sobre la situación financiera. En el sistema contable de partida doble, cada transacción afecta por lo menos dos cuentas del libro mayor. Una cuenta se debita y la otra se acredita en la misma cantidad. Este enfoque garantiza que la ecuación fundamental de la contabilidad se mantenga en equilibrio. Por ejemplo, al comprar mercancías por efectivo, se debitaría la cuenta de mercancías y se acreditaría la cuenta de efectivo. Las cuentas se dividen en categorías como activos, pasivos y patrimonios, y las transacciones se registran en el diario antes de transferir el libro mayor. Esto proporciona un rastro completo de cada transacción, facilitando la elaboración de informes financieros precisos y la auditoría. La partida doble no solo mejora la precisión contable, sino que también permite un análisis más detallado de las operaciones comerciales. Al conocer cómo cada transacción afecta a diferentes cuentas, los contadores y analistas financieros pueden obtener una comprensión más oportuna de la salud financiera de una empresa. Este sistema es una práctica estándar en contabilidad y es fundamental para la gestión financiera efectiva. La cuenta corriente es un sistema contable de partida doble o que significa que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas. Una se debita y la otra se acredita, como se habló anteriormente. En el contexto de una cuenta corriente, las transacciones como ingresos, gastos, depósitos o retiros se registran de manera que la suma del débito siempre sea igual a la suma de los créditos. Esto asegura un registro preciso y equilibrado de las actividades financieras de la cuenta corriente. La cuenta capital es un sistema contable o que implica que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas, una de las cuales está relacionada a la cuenta capital de una entidad o un negocio. La cuenta capital representa la inversión inicial del propietario o accionista de la empresa. Y cualquier cambio en esta cuenta se registra mediante débitos y créditos. Este enfoque garantiza que la ecuación contable fundamental se mantenga en un equilibrio proporcionado con una visión precisa de salud financiera y los cambios de la inversión de los propietarios. La cuenta financiera implica que cada transacción financiera afecte al menos dos cuentas y una de ellas está relacionada con la cuenta financiera específica que se está considerando, pues puede referirse a la cuenta financiera de una empresa, un proyecto o una persona. La partida doble garantiza que los débitos y créditos de estas cuentas estén equilibradas, proporcionando una visión precisa de cómo las transacciones afectan a la situación financiera. Este enfoque es fundamental para la contabilidad y ayuda a mantener la integridad de los registros financieros. Pagos es un registro de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo, incluyendo el comercio de bienes y servicios, transferencias financieras y más. La gestión de la balanza de pagos de Colombia durante la última década ha sido desafiante y ha experimentado fluctuaciones debido a varios factores económicos, sociales y políticos. Por otro lado, también ha enfrentado desafíos en su balanza de pagos, incluyendo la dependencia de las exportaciones de commodities, volatilidad del tipo de cambio y la inestabilidad política y social. Para manejar estos desafíos, Colombia ha implementado varias estrategias como la política fiscal y monetaria, diversificación de exportaciones, acuerdos comerciales, incentivos a la inversión extranjera. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias puede verse afectada por factores externos como las crisis mundiales, cambios en las políticas comerciales globales o eventos naturales. En general, la gestión de la balanza de pagos en Colombia ha sido un desafío continuo que requiere adaptación constante en un entorno económico global en evolución.